Maybe I'm a little more round than he is. Igual si tengo un poquito más de redondo que él. Of course, I'm better looking than him too. Soy más guapo. We many times look at each other for what is our standard. Muchas veces miramos a los demás para desarrollar un estándar, hay una medida. But God tells us that that is wrong. Pero Dios nos dice que eso está mal hecho. I'd like for us to read a large passage of scripture this morning. Quiero que veamos un pasaje un poco largo esta mañana. 2 Corinthians chapter 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. We're going to read the whole chapter. Vamos a leer el capítulo entero. My young people, you can read English one, but then you'll read this then. Sí, yo voy a leerlo en castellano. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andemos o aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en hechos, estando presentes. Versículo 12, clave. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Verse 17. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Paul was under attack for his apostleship. A Pablo le estaban atacando por su posición de apóstol. He sets out to defend that apostleship, Y ahora él va a defender ese apostolado. but not by a set of his rules, Pero no por unas normas suyas, but by God's standards. sino las normas que daba Dios.
It really doesn't matter what other men think of you. No importa lo que otros hombres The- piensen de ti. You do have a testimony before them, Aunque sí tienes un testimonio que mantener, but ultimately you're going to give an account to God. pero al final tú vas a dar cuentas a Dios. Therefore, we must find out what His standard is. Por lo tanto, debemos de encontrar cuál es la medida que Él usa. Let's look quickly at this chapter, and then we'll go to other places in the Bible and see how this flows out. Vamos a ver primero en este capítulo y luego unos otros pasajes. Paul starts out by saying that the battle that we're fighting is not a fleshly battle. Dice primero Pablo que en primer lugar la batalla que estamos teniendo no es de la carne. In other words, we don't fight with physical weapons. No usamos armamento físico. It's a spiritual warfare that we're fighting. Es una guerra espiritual la que estamos librando. But it doesn't mean it's not a real fight. Pero no quiere decir eso que no es de verdad. Verse 5 and 6 tells us that most of the fight happens in our mind. El versículo 5 y el 6 dice que la gran mayoría de esa batalla ocurre aquí en nuestras mentes. How we think is opposite of the way God wants us to think. A veces como pensamos es lo contrario de lo que Dios quiere que pensemos. Every day we are being bombarded with different thoughts. Cada día tenemos un montón de pensamientos en nuestra mente. From the radio, De la radio, TV, televisión, newspaper, los periódicos, magazine, revistas, internet, el internet, and the majority of them are against God. y la gran mayoría de esos medios están en contra de Dios. They're telling you to think like the world wants you to think. Ellos te dicen, piensa como piensa el mundo. But God says we need to think the way He wants us to think. Pero Dios dice, pensar como yo pienso. We're to bring our thoughts into obedience to Christ. Debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a Dios. Is it okay, Lord, for me to think this thought? Es correcto, Señor, que yo piense así. We ask ourselves, whose flag are you flying? Nos hacemos la pregunta, ¿qué bandera llevas? Paul says in verse 7, do we look on things after the outward appearance? En el versículo 7 él dice, ¿qué hacemos? ¿Miramos las cosas según la apariencia externa? Who are you most loyal to? ¿Quién tiene tu mayor lealtad In America, en América? I believe we have some Christians that are more loyal to America than they are to Christ. Yo creo que tenemos algunos cristianos que son más leales a América que son a Cristo. But Christ wants us to be loyal to Him. Pero Cristo quiere que seamos leales a Él. That's why we can come into a group like this Por eso podemos llegar nosotros a un grupo así, with people from all over the world con personas de todo el mundo, and yet have fellowship pero tenemos comunión, because we are one in Christ. porque somos uno en Cristo. And Christ wants us to be one in Him. Y Cristo quiere que seamos así, uno en Él. Paul then tells us about his apostleship Entonces Pablo empieza a hablar de su ministerio como apóstol, in verses 8 through 11. entre el versículo 8 y el 11. Paul says, God gave me this ministry. Él dice, este ministerio me lo dio Dios, It's not a ministry that man placed me in. el hombre no me lo ha dado. And Paul says, because of that, I have the authority to write these letters. Y dice, por esa razón yo puedo escribir estas cartas. These people would say, well, Paul writes really great letters. Esta gente decía, ves que Pablo escribe unas cartas maravillosas, But when you look at him, pero cuando le ves, ugh, no tiene nada de apariencia. many believe that his eyes pussed. Muchos piensan que salía pus de sus ojos, He was unpleasant to look at. que no era agradable a la vista, no era guapo, hermoso. But it wasn't the way that Paul looked that was important. Pero no era importante su apariencia, It was the fact that Paul had God's word. sino que él tenía la palabra de Dios. Aren't you glad you don't have to be good looking to preach God's word? ¿No te parece bueno, no es bueno que no hay que ser guapo para predicar la palabra? See, it's obvious between us, right? ¿Somos prueba de eso? We have God's word. Tenemos la palabra de Dios. Then we get to the section that we really want to talk about today. Y entonces llegamos a la parte que queremos ver con más detalle. Look at verse 12. Mira versículo 12.
The word number there. La palabra número. Porque dice, no nos atrevemos a contarnos. That word means to reckon among or to judge among. Eso quiere decir, habla de juzgar entre cierto número. Has the idea of one is worthy to enter our class of people. Habla de que alguien es digno de entrar en nuestro grupo, nuestro número. The next word is the word compare. El otro es la palabra comparar. It has a wide range of meanings, Es una palabra muy general but it also means to judge. y significa también juzgar. Then the word commend themselves. Luego dice aquí que se alaban a sí mismos. This means they were their own judges and they have made a little society that they approved of. Eso quiere decir que ellos habían creado una sociedad que ellos mismos eran sus propios jueces y ellos mismos determinaban lo que era la medida. And if you agreed with them, Y si tú estabas de acuerdo con ellos, then you could be in their group. tú podías estar con ellos en su grupo. If not, Si no, could not be. no podías estar con ellos. So it would be something like this. Así que sería algo así. Okay, Santi. okay, so he and I are now part of a group. Él y yo somos un grupo, parte de un grupo. Okay, let's choose someone else. Vamos a escoger a alguien más. What do you think? ¿A quién pico? Yeah. It's, Leo. okay, now he's a part of our group. Ahora él es parte de nuestro grupo. Now, and all three of us, Nosotros tres, we get to make the decision whether you get to be in our group. y nosotros decidimos si tú entras o no entras. So let's pick another person. Genial. Genial. Vamos, genial. De quedar. It's a dad, somebody. De quedar. Okay, this is our group. Este es nuestro grupo. Now, the rest of you aren't good enough to be in our group. Los demás no podéis entrar en nuestro grupo. We're stuck up. That's the idea. Thank you. Gracias. Esa es la idea. Aquí. This is what this is saying. We're measuring ourselves among ourselves. Estamos comparándonos entre nosotros. And everybody's walking around trying to establish their own little group. Y cada persona ya por ahí decidiendo a ver en qué grupo estoy y no estoy. But this is not what God does. Pero eso no es lo que Dios quiere. The word rule that's mentioned over in verse 13. En la palabra, en el versículo 13 tenemos la medida, palabra medida. It literally means a rod or a straight piece, Es como una regla, or maybe a carpenter's line. como un instrumento de medir de un carpintero. But it came to be known in the Christian tradition, Pero en la iglesia cristiana any rule or standard by which someone lived. llegó a ser una norma por la cual la persona vive. It was a law of investigation, Era una ley de investigación. but people were making their own rules Pero ¿qué pasa? Que la gente se estaba estableciendo sus propias reglas instead of God's. en vez de mirar la de Dios. So these people were setting up a courtroom Así que esta gente tenía como su propio tribunal. in which those men Y esos hombres could pass judgment on you. decidían acerca de ti y pasaban juicio. And then you could make up your own little group, Y tú podías hacer tu propio grupo. and you were passing judgment on them. Y tú lo juzgabas a ellos. Do you see how bad that is? ¿Podéis ver qué malo es eso? How could that work in a church? ¿Cómo puede eso funcionar en una iglesia? What if you thought because you were from a certain location, you were better than everyone else? ¿Qué si tú piensas es que yo soy de aquí y por lo tanto soy mejor que los demás por de donde yo vengo? This is sin against God. Esto es pecar contra Dios. So Paul makes this really clear. Así que Pablo lo aclara muy mucho ahí. We are not to do this. No debemos de comparar. He says in verse 13, it's the rule which God hath distributed En el for us to versículo measure. 13 dice,
sino conforme a la regla que Dios nos ha dado para medir, por medida. You know, every person that's ever lived or ever will live Toda persona que haya vivido jamás y que vaya a vivir will stand before God. estará de pie delante de Dios un día. You will give an account for your life. Tú darás cuenta por tu vida. As much as you love your pastor, Brother Andy, No importa cuánto ames a tu pastor as much as my people care and love me, o que mi iglesia me quiera y me ame a mí, they're not going to bow before me ellos delante de mí no se van a arrodillar and give an account to me. y dar cuentas a mí. They're going to give an account to God. Ellos van a dar cuenta a Dios. You're going to give an account to God. Y tú. Then Paul talks about the God that he gets to serve. Y entonces ahora Pablo cambia un poquito y se va al tema de hablar del Dios a quien él sirve. Rather than glorying in our little set of rules we have, En vez de gloriarnos en nuestras reglas y en nuestros grupos, we get to glory in God. podemos gloriarnos en Dios. What a wonderful privilege. ¡Qué maravilloso privilegio! God has asked us to be a part of his ministry. Dios nos ha pedido o nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser parte de su ministerio. Every one of you. Todos nosotros. You're supposed to be serving God Tú deberías estar sirviendo a Dios in everything that you do. en todo lo que haces. We get to glory in God. Nos toca gloriarnos en Dios. 1 Corinthians 1 and verse 29 says that no flesh should glory in his presence. En capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 29, dice a fin de que nadie se jacte en su presencia. So the four of us that were standing up here, Así que los cuatro que estábamos aquí arriba, we're not going to stand before God no vamos a pararnos delante de Dios, with our nose up in the air, ahí con una cara de arrogancia, like we're something special. como que somos algo especial. No, we will be bowed before him. No, estaremos arrodillados delante de Él. Because God doesn't allow people to glory in his presence. Porque Dios no permite que otros se gloríen delante de Él. Aren't you glad that God can commend someone? ¿No te gusta el hecho de que Dios pueda engrandecer a alguien o dar honra a alguien? Sometimes we think, well, that person will do good. A veces decimos, esa persona va a prosperar, That one, not so pero much. esa persona no. And many times God uses that one. Y a veces el Señor muchas veces el Señor usa precisamente esa persona. And this one over here doesn't have the character. Y el otro que pensábamos de él no tiene el carácter para ello. God wants you to be faithful to him. Dios quiere que seas fiel a Él. Let's look at some examples in the Word of God. Bien, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. We won't turn to every one of these passages for time this morning. No vamos a ir a todos por falta de tiempo, Let's start off way at the beginning with Cain and Abel. pero vamos a empezar al principio con Caín y Abel. Do you remember the story? ¿Os acordáis de la historia? Did you? Great. Okay. What ultimately happened in the story? ¿Qué es lo que pasó al final en esa historia? Someone talk to me. Hablarme, decirme. ¿Qué pasó? Caín y Abel, ¿qué pasó? Okay, he killed him. Why? ¿Por qué le mató? For envy. Okay, so he was comparing himself with his brother. Así que Caín estaba comparándose con Abel. When God was really the standard. Cuando la medida no era en ellos, sino que era Dios. And it resulted in the first murder in the Bible. Y terminó siendo el primer asesinato en la Biblia. Of his own brother. Su propio hermano. Sad. Qué triste. Because he compared himself. Porque se comparó con el hermano. What he should have said was, I didn't offer God a blood sacrifice. Lo que debía haber dicho era, yo no le di a Dios un sacrificio de sangre. The second example is Jacob and his wives. El siguiente ejemplo es Jacob y sus esposas. Do you remember that Jacob ultimately had 4 wives? Tenía 4 esposas, había ahí, ¿verdad? That home was a mess. Ese hogar era un desastre. Why? ¿Por qué? The women comparing themselves with each other. Las mujeres ahí comparándose entre ellas. I can't have children. No puedo tener hijos. You take this lady. Toma esta mujer. And you have children by her. Y tú ven por ella. Then look at my sister. Y luego veo a mi hermana y me río de ella. And then the sister. Y la hermana. No, I can't have children. I'll take mine. Mess. Pues un desastre. Why? ¿Por qué?
Comparing. Están ahí comparándose. They were comparing each other. Instead of being content where God had them, En vez de estar contentos y contentas donde Dios los tenía. Jacob says, I don't open the womb. Jacob dijo, yo no abro la matriz, That's God's decision. eso es Dios. That later on resulted in Joseph and his brothers. Eso terminó luego con José y sus hermanos. Remember, Joseph's brothers hated him ¿Os acordáis que los hermanos de José le odiaban? because he was the favorite kid from the favorite wife. Porque era el hijo favorito de la esposa favorita. And what did they try to do to him? ¿Y qué intentaron hacerle? They tried to kill him. Para matarlo. A family Una familia comparing themselves. comparándose entre ellos. Again, a mess. Un desastre. Do you remember the story of David and Saul? ¿Os acordáis de David y Saúl? David gives a great victory. David tiene una victoria tremenda. Kills the giant, Mata al gigante, comes marching into the city, vuelve a la ciudad and everybody says David has slain his y todos dicen, 10,000. David ha matado a sus 10,000, But Saul his pero Saúl sus millares. thousands. See, so now Saul is comparing himself with who? Y ahora tenemos a Saúl comparándose con quién? With David. Con David. And Saul begins to hate him. Y Saúl empieza a odiarle. So he chases him all over the country Así que le persigue por todo el país, and tries to kill him. intentando matarlo. Comparing. Porque están comparándose. Instead of doing the job that God gave him. En vez de hacer la tarea que Dios le había dado a él. What about the disciples? ¿Y qué de los discípulos? Jesus says to the disciples, what were you talking about when we were walking by the way? Jesús les preguntó, ¿de qué hablabais cuando íbamos por el camino? By the way, when God asks a question, A propósito, cuando Dios hace una pregunta, He's not looking for information. no está buscando información. He's looking for you to admit what you've done. Está buscando que el hombre reconozca lo que ha hecho. And the disciples didn't want to answer him Y los discípulos no querían contestar. because they were talking about who was going to be the greatest in the kingdom. Porque ellos habían estado hablando a ver de quién iba a ser el mayor en el So reino. they're walking down the road, Y van por el camino and he said, I'm going to be better than you. y yo voy a ser mejor que tú. And he would say, I'm going to be better than you. No, seré yo el mayor. They were missing who Jesus said they should be. No estaban siendo quien Jesús quería que fuesen. We moved into the very church, Corinth. Y luego vamos a la misma iglesia de Corinto. The very first letter that Paul wrote to them, En la primera carta que Pablo les escribe, some of them said, I am of Apollos. algunos de ellos dijeron, nosotros somos Apolos. No, I'm Peter. Ah, no, pero yo soy de Cefas. No, I'm Paul. Pues yo soy de Pablo. Paul says, this is carnal. Y Pablo dijo, esto es carnalidad, It's not right. no es correcto. So we see examples throughout the Bible, and you could come up with many more. Así que vemos ejemplos por toda la Biblia y tú podrías sacar más. But let's look quickly at some principles that we can pull from these things Pero vamos ahora a ir cogiendo unos principios y resumiendo that will help us live our life day to day. que nos ayudarán a vivir nuestra vida diaria. Number one, Número uno, comparing causes us to put our eyes on others rather than Christ. cuando comparas, estás poniendo tus ojos en otras personas en vez de en Cristo. We are supposed to be focused on Christ. Nuestro enfoque debe de ser Jesús. I'm not supposed to be focused on the people around me. No debería estarme enfocándome en las personas alrededor, I'm focused on whether or not I please Him. sino que debo de enfocarme en a ver si le estoy agradando a Él. God says that we cannot please man and God. Dios dice, no puedes agradar al hombre y a Dios, We can only please one at a time. solamente uno a la vez. So it causes my eyes to be focused where they should not Así que be. esta comparación desvía mis ojos y no están donde deben de estar. Number two, Número dos, comparing causes us to glory in man rather than in God. cuando nos comparamos, nos encontramos gloriándonos en el hombre en vez de Dios.
So we see a person that we think has it all together. Vemos una persona que nos parece a nosotros ejemplar, Maybe they're really talented. igual mucho talento, Maybe they have a big church. una iglesia muy grande, And we put them up here on a pedestal. y los elevamos y los ponemos sobre un pedestal, And if we're not careful, we'll worship them instead of God. y si no tenemos cuidado, empezaremos a adorarles a ellos en vez de a Dios. We're looking to them for making our decisions. Estamos viéndoles a ellos para ayudarnos con nuestras decisiones. He does it that way. Él lo hace así, It must be okay for me. debe ser correcto para mí. That's the wrong standard. Y eso no es la medida correcta. It causes us to glory in man rather than God. Nos impulsa a gloriarnos en hombre en vez de Dios. Peter, Paul, and Apollos didn't die for them on the cross. Cefas, Apolo, Pablo no murieron por ellos en la cruz. It's Jesus. Es Amén. Jesús. Number 3. Número 3. Comparing always distorts the true picture. Las comparaciones siempre distorsionan a la realidad. It's never as good as they say, Nunca es tan bueno como ellos dicen, and it's never as bad as they say. ni tan malo como dicen. Let's go back to the story of David and King Saul. Vamos a la historia de David y Saúl. As far as we know from the Bible, Según entendemos de la Biblia, how many men had David killed after ¿Cuántos? he killed Goliath? ¿cuántos hombres había matado David después de Goliat? How many? ¿Cuántos? Sí, alguien, 10,000. 10,000. Okay, that's what it said. That's what the people said. But how many had he actually killed ¿Cuántos? Eso es lo que decía la gente, pero ¿cuántos había matado? that we know of? Que sepamos. One. Goliat. He had killed Goliath. Había matado a Goliat. But the people said, he hath slain tens of Pero thousands. el pueblo decía que había matado 10 miles y millares. Do you see how the picture's distorted? Están distorsionando la imagen. Now maybe in the battle David had killed some other men Es posible que él había matado a otros after he killed Goliath. después de Goliat. But do you think he got 10,000 in one ¿Crees que day? eran 10,000? That's been a pretty good guy, wouldn't it? Pues bastante. See, they had distorted the picture. Lo habían distorsionado. Sometimes we do that as well. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. We see this person and we think, oh, they're just perfect. Vemos a esta persona y le consideramos perfecto. A lot of people on Facebook? Okay. On Facebook, En Facebook, this person gets up early in the morning esta persona se levanta temprano and they paint their house y pintan su casa and they plant a new garden y ponen una huerta and they put up tons and tons of vegetables. y un montón de hortalizas y vegetales. And they go to the market Y van al mercado and they read to their kids y leen a sus hijos and they play with their y kids juegan con sus hijos and they have meals ready for the next week y tienen todas las comidas hechas para la semana que viene and it's just 8 o'clock in the morning. y solo son las 8 de la mañana y han hecho todo eso. Maybe you don't have any people like that, but we do it. Bueno, igual aquí no hay gente así, pero en América hay gente que parece eso. It's like, this is not real. Esto no es real, esto no es correcto. And we compare ourselves. Y nos vamos comparando And we think, "Ugh, y nos quedamos. I could never do that. Yo no puedo hacer eso. That's the wrong standard. Es la medida incorrecta. God hasn't called you to be them. Dios no te ha llamado a ser esa persona. He's Amen. called you to be you. Te ha llamado a ser como tú eres. You do what He's called you to do. Haz lo que Él te ha dicho hacer. Number 4. Número 4. Comparing has a tendency to cause us to fight the wrong battle. Las comparaciones nos impulsan a veces a luchar en las batallas incorrectas que no deberíamos luchar. When Saul was king of Israel, Cuando Saúl era el rey de Israel, who were their primary enemies? ¿quiénes eran los enemigos de Israel? Anybody remember the name of ¿Se them? acuerdan? The Philistines. Los filisteos. Okay. Saul didn't have time to fight the Philistines Saúl no tenía tiempo para luchar contra los filisteos because he was chasing David all over porque the estaba place. persiguiendo a David. Sometimes they had to say, Saul, you need to come back because somebody's invaded the land. En alguna ocasión decían que avisarle a Saúl que los filisteos han invadido. And he'd leave chasing David and go fight this battle. Y él dejaría a David por un tiempo y iría por ellos. See, he was fighting the wrong thing. Estaba luchando las batallas que no eran. He was fighting a man that would have been his friend.
estaba luchando contra uno que podía haber sido su amigo, instead of the real enemy. en vez de el enemigo que era. Listen, you have a sweet fellowship here, Vosotros tenéis aquí una comunión muy preciosa, but the devil would love for you to fight amongst yourself. pero al diablo le encantaría que estuvierais luchando entre vosotros. But we're not the enemy here. Pero no somos los enemigos aquí. We do have an enemy, Tenemos un enemigo. and he needs to be fought. Y a él hay que luchar, contra él hay que luchar. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado. Amén. Number 5. Número 5. Comparing focuses on the outward rather than the inward. Las comparaciones enfocan o ponen su atención en lo exterior en vez de lo interior. Because no one in this room knows what someone else's interior is like. Porque nadie en esta sala sabe cómo es exactamente el interior de otra persona. You know what they look like. Sabes cómo son por fuera. They look maybe spiritual, Igual parecen ser muy espirituales, but you don't really know. pero no lo sabes de verdad. Only God knows. Solo Dios sabe. But we sometimes look at the outside, Pero nosotros solemos ver el exterior and it causes us to focus on the outside y nos impulsa a mirar en lo exterior. rather than the inside. En vez de lo- Así es. The Pharisees did that. Los fariseos hacían eso. They looked great on the outside. Por fuera eran muy buenos. Jesus said they were full of dead men's Pero bones. Jesús dijo, estáis llenos de los huesos de los justos. They were not what they appeared. No eran lo que aparecían. Next, Siguiente. comparing causes us to be power hungry. Las comparaciones nos hacen tener sed de poder y de autoridad. You begin to use your position to get what you want. Empiezas a usar tu posición para manipular las cosas a tu favor. Well, I'm in this position, Yo estoy en esta posición, whatever it may be. lo que sea. You have to do what I say. Tienes que hacer lo que yo quiera. Well, I'm going to do this. Pues yo voy a hacer esto You don't have any other option. y no tienes otra opción. We have to be careful. Tenemos que tener cuidado. Jesus says that we're to serve. Jesús dijo que debíamos de servir. Men, you're to serve your family. Hombres, estáis para servir a vuestra familia. Do you serve your wife and children? ¿Sirves a tu esposa? ¿Sirves a tus hijos? We're supposed to. Es lo que debemos hacer. When we begin to compare, we get power hungry. Cuando empezamos a comparar, nos empezamos a tener sed de autoridad y de poder. Next, Siguiente. comparing leads to jealousy and anger. La comparación nos lleva a la envidia y a la ira. Saul tries to kill David. Saúl intenta matar a David. David was his best warrior. Si David era su mejor guerrero, Cain killed his brother. Caín mató a su hermano Immorality destroys y families. la inmoralidad destruye la familia And it'll do the same to you. y lo hará lo mismo a ti. It'll cause the jealousy to rise up in you. Causará envidias, que surja envidias. Well, if I had children like that, O si yo tuviese hijos así, well, if I had o this, si yo tuviese esto, well, if I had a better o job, si tuviera mejor trabajo, then I would be. entonces sería, We have to stop making excuses for why we choose to sin. tenemos que dejar de hacer excusas o de poner excusas por nuestro pecado. We're not going to stand before God one day No vamos a estar delante de Dios and say, well, if I had a little more money, I would have served y you. decirle, si me llegas a dar más dinero, te habría servido. Well, if I was better looking, I would have served Si you. hubiese sido más guapo, te servía. Well, if I could speak better, I would serve Si you. hablaba mejor, te servía. God expects you to serve Him with exactly what He has given you. Dios espera que tú le sirvas con exactamente lo que te ha dado. The Bible says you've been given everything you need for life and La godliness. Biblia dice que tú has recibido todo lo que necesitas para una vida de piedad. Lastly, Y finalmente, comparing always leaves us dissatisfied. la comparación siempre nos deja insatisfechos. You can never be satisfied. Nunca vas a estar satisfecho. Because there's always someone else who you think's better than you. Porque siempre hay alguien que tú piensas tiene más que tú, o es mejor que tú. If you get a little more money, Un poquito más de dinero, there's someone that's got a little more. hay alguien que tiene un poco más. You get a little nicer car, Tienes un coche un poquito mejor, someone's got a nicer car. otro tiene mejor coche. We were in the Munich airport, Estuvimos en el aeropuerto de Múnich and they had cars in there. y había dentro coches de exposición. Way nice cars. Yeah.
Brother Vic Kapoor is one of my deacons. El hermano Vic es uno de los diáconos de la iglesia. I told him next time we have a budget, Y dije, la próxima vez que tenemos reunión de negocios, they need to buy that for their pastor. tenéis que comprar eso para vuestro pastor. Don't you think that's a good idea? ¿No te parece buena idea? See, there's always a nicer car out there. Siempre hay mejor coche ahí, There's always a nicer house. mejor casa. We always can come up with an excuse why we do not serve God. Siempre podemos sacar una excusa por no servir a Dios. Comparing leaves us dissatisfied. Las comparaciones nos dejan insatisfechos. One last passage and we'll be done. Turn to John 21. Bien, terminamos con Juan 21. Nos dejan insatisfechos. Bien, 21, 22. de 21 20. Jesus has given his last charges to his disciples. Jesús ha dado sus últimas palabras a los discípulos. And he's about to leave. Se va a marchar. And Peter asked him a question. Y Pedro le hace una pregunta. Now you would think if this is the last time they're going to get to talk to Jesus, Ahora, tú piensas, esta es la última vez que van a hablar con Jesús. that he'd ask him something really important. Que le haría alguna pregunta importante. But he says, well, what's going to happen to him? Pero él dice, ¿qué le va a pasar a él? Jesus says, it doesn't matter what No happens. importa lo que le pasa So a él. let's read the verses. Vamos a ver, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. See, God is going to give you exactly what you need to serve him. Dios te da exactamente lo que necesitas para servirme. I'm going to say something that may shock you. Te voy a decir algo que igual te sorprende. God does not have to treat us all the same. ¿Sabes que Dios no nos tiene que tratar a todos por igual? He's going to give some of us more talents than others. Algunos nos va a dar más talento que otros. I can't play an instrument. Yo no sé tocar un instrumento. I cannot sing very well. No puedo cantar muy bien. Our staff has some good singers on it. En nuestra iglesia, el grupo de pastores tiene unos buenos cantantes. And a couple of times our music pastor has asked me to sing with them. Y algunas veces el pastor de música me ha pedido a mí cantar junto con ellos. And then we practice a little bit, Empezamos a ensayar un poco and then he gets someone else. y luego busca otra persona. God has not given me that talent. Porque Dios no me ha dado ese talento. But I could walk around not serving God because of that. Pero yo podría ir por ahí sin servir a Dios por eso. Or I could use what God's given me. O puedo usar lo que Dios me ha dado a mí. See, if I'm always looking at what that guy has, Si yo siempre miro lo que tiene ese, he can sing. puede cantar. I cannot. Yo no. I'm done. Ya me voy. God says, no, no, no. Dios dice, no, We have to please God. debemos de agradar a Dios. God has given you certain things that you can use to serve Him. Dios te ha dado ciertas cosas para que tú le sirvas. If you make excuses why you can't, Y si tú sacas excusas por no poder, you'll give an account to that before God. darás cuenta a Dios por eso. You're not going to say to Him, well, I would have served you if I was like so-and-so. No le vas a decir, bueno, te habría servido si llego a ser como ese. God's going to say, what did you do with your talent? Dios te va a decir, ¿qué hiciste con el talento que yo? Comparing yourselves among yourselves, Comparándoos los unos con los otros. you are not wise. No sois sabios. Let's bow our heads for prayer. Vamos a orar.